Después de la tremenda remontada de Jonas Vingegaard en la Vuelta al Algarve, toca hablar a fondo sobre su potencial físico para este 2025. El año pasado fue claramente superado por Pogačar en el Tour y la pregunta del millón es saber si tiene Vingegaard capacidad de mejora para volver al Tour de Francia y derrotar a Pogačar. Para analizarlo, he invitado al canal a un entrenador profesional, a Miguel Ángel Sáez, que analizará los números, los datos y los entrenos de Vingegaard para tratar de dilucidar si tiene o no margen de mejora Vingegaard este 2025. Así que reventad el botón de me gusta, objetivo llegar a los 1000 likes, a los 75.000 suscriptores, like, suscripción y vamos a disfrutar de esta conversación con Miguel Ángel Sáez sobre la capacidad de mejora de Vingegaard. Vamos allá, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues hoy traemos a nuestro colaborador especializado en entrenamientos. ¿Por qué? Pues porque es entrenador profesional. Buenos días, Miguel Ángel Sáez, ¿cómo estás? Hablamos de Pogačar en el último vídeo. Hoy hablamos de su némesis, de Vingegaard. Vingegaard o Vingegaard, ¿no? Creo que se pronuncia en Mm, danés estricto, ¿no? Vingegaard. buen apunte, ¿eh? En danés central estándar. Exacto, El exacto. de... el del centro de Dinamarca, ¿eh? Bueno, para nosotros Vingegaard, ¿no? Sí, pero tuve un cliente una vez que era danés, justo cuando empezó a despuntar Jonas, y le Mm, pregunté cómo se pronuncia, y me dijo, se llama Jonas Vingegaard. exacto, Suena exacto. vikingo, ¿eh? Sí, sí, Vingegaard no sí, sí, suena muy sí. vikingo. Ah, Vingegaard sí, sí, suena totalmente. más a jefe del ejército vikingo, ¿eh? Totalmente, sí, sí. Pues Perfecto, hablemos pues hablemos de él. de Vingegaard. Antes comentaros a todos, si no visteis el vídeo con Miguel Ángel, que analizábamos la capacidad de progresión de Pogačar para esta campaña 2025, pues tenéis el vídeo en mi canal, también os lo dejo en la descripción, al igual que os dejo en la descripción la página web de la empresa de entrenadores que tiene Miguel Ángel, que como os comenté ya en el anterior vídeo, es entrenador profesional, entrenó, por ejemplo, a José Antonio Hermida, campeón del mundo de mountain bike, medalla olímpica logró Hermida, Medalla de plata, sí, medalla de olímpica. plata, Y campeón del mundo. y campeón del mundo también, o sea que de entrenamientos algo sabe Miguel Ángel. Os dejo este link en la descripción por si, o sea, quizás estáis buscando un entrenador, pues contactad con él y su empresa, porque ya veréis cómo la tocan en tema de entrenamientos. Pues hablábamos, Miguel Ángel, de Pogačar en el vídeo anterior que publicamos hace unos cuantos días. Ahora hablamos de Vingegaard, porque claro, en 2022 y en 2023 mucha gente pensaba, ahora Vingegaard es el número uno en grandes vueltas, Pogačar no tiene nada que hacer y de repente en 2024 la gente es extrema, ¿eh? Es o blanco o negro, no hay grises. Ahora ya Vingegaard no vale nada. No, estoy exagerando, pero mucha gente dice, no, ahora Pogačar, después de la paliza que le pegó en el pasado Tour de Francia, está un escalón por encima de Vingegaard y es imposible que lo vuelva a cerrar Jonas. Lo que es cierto es que este duelo Vingegaard-Pogačar no tiene tres Tours de Francia, tiene dos. Comenzó con un dominio grande de Tadej, luego contraatacó Vingegaard y estuvo 2 temporadas que no solamente cerró el hueco, sino que en materia de 3 semanas demostró que tenía un puntito más. Y la última temporada, cierto que ahora analizaremos el tema de la lesión y todo, qué importancia tuvo en su preparación, pero vimos un Pogačar muy por encima de Vingegaard. Y el interrogante que mucha gente se pregunta es, ¿qué pasará en 2025? Si ambos llegan bien al Tour de Francia, sin contratiempos de por medio, ¿podrá Jonas al menos equipararse nuevamente al nivel de Pogačar? En mi opinión, deberíamos ver en el 25 a un Jonas mejor que en el 24. Mm. Mejor que en el 24. Por la lógica aplastante de que no va a tener una lesión tan grave como tuvo en el País Vasco, con lo cual va a tener más tiempo para preparar con más calidad y con más consistencia, ojo la palabra, consistencia en el entrenamiento de cara, y ahora hablaremos un poco de eso si quieres, de cara al Tour de Francia. Ahora bien, Pogačar también tiene cosas que decir, porque también puede mejorar un poquito más. Ya hablamos en el vídeo anterior que cierto margen de mejora todavía puede tener y su equipo de preparadores, con Javi Sola en cabeza y con todo el staff técnico del UAE, están trabajando para implementar esos pequeños flecos que todavía no se han trabajado del todo en su carrera y ir a buscar un poco esa progresión final en la carrera deportiva Mm. de Pogačar. Entonces, está muy interesante y muy abierto.
esa posible batalla, esa batalla que se va a librar en el Tour de Francia, porque vamos a ver a un Vingegaard que tiene que ser mejor que en el 24, va a ser mejor que yo en cuanto a que no va a tener accidentes, y Pogačar que puede tener algo de mejora todavía. Si Pogačar tiene algo de mejora y esa mejora la va a hacer efectiva, yo creo que va a ser difícil que Jonas le venza. Vamos, para hacerlo un poco más claro y visual para el público, vamos a partir de la hipótesis, ¿vale? De que Pogachar está en el mismo nivel del año pasado, Mm. ¿vale? Este nivel es el que marcará a Tadej también en este 2025. Vale, partiendo de aquí, yo te voy a tirar una serie de datos que quiero que los interpretemos un poquito, porque lo que me hace ser un poco escéptico con la mejora de Vingegaard es que para empezar, Vingegaard tiene 2 años más que Pogačar. No es un Mm. abuelo, pero Pogačar es del Mm. 98 y Vingegaard es del 96. O sea, Pogačar tiene 26 y Vingegaard 28. 28, sí, O exactamente. sea que en teoría, corrígeme si me equivoco, como más mayor y como más te acercas a la treintena, el margen de progresión más se Sí, acaba, cada vez es más exactamente. Mm. mínimo. Mm. Mm. Veo complicado hallar un ámbito en el entrenamiento de Vingegaard en el que pueda dar un gran salto de nivel o un paso hacia adelante, que es lo que necesitaría para equipararse al nivel de Pogačar. Cuando además, y a tiro del último dato, lo que me genera esta incertidumbre es que en el pasado Tour de Francia, cierto que Vingegaard llegaba tocado por el tema de la lesión, pero en la etapa de Plateau de Bell que venció Pogachar, una cosa que me ha quedado grabada con fuego en la mente es que cruza la meta Pogachar, vence su segundo o tercer triunfo en aquel momento, le mete un minuto a Jonas Vingegaard, que se había quedado la carrera en un duelo mano a mano, y cuando Vingegaard un minuto y medio después cruza la meta, ante la prensa comparte el hecho de que en cuanto a datos y valores, había sido esa su mejor actuación de su carrera deportiva. Por lo tanto, el mejor Vingegaard de la historia perdía minuto y medio con un Pogačar. Y dices, claro, este minuto y medio, por ejemplo, ¿de dónde, cómo lo recuperas? ¿Cómo trabajas para en el 2025, si volvemos a subir el mismo puerto, el mismo plato de Bell, si Pogačar está en los mismos valores, tú puedas estar con él o superarle? Es que, no sé, quizás estoy aquí creando una falsa dicotomía, pero son interrogantes que me cuesta pensar cómo Vingegaard pueda resolverlos y puede progresar en dirección de volver a batir a Tadej, en cuanto a Mateo Kilo al menos en la carretera. Estamos especulando en tanto en cuanto Sí, 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 no sí. pudimos ver, no pudimos ver el GPS de Vingegaard para ver los datos reales de potencia que dio. Pero bueno, dando por supuesto que fuera sincero en sus declaraciones, Sí. fue el mejor Vingegaard con un accidente terrible en esa temporada. Es Mm. decir, si no hubiera tenido ese accidente solamente 3 meses antes, si hubiera estado postrado en la cama de un hospital, esos mejores valores hubieran sido todavía mejores. Claro, es lo que te quería preguntar. Claro. Claro, pero al final hay un techo, ¿no? En el rendimiento de alguien. Y Y como, es cierto que sufrió el accidente, pero cabe la posibilidad de, sin el accidente, la preparación hubiese sido mejor, por lo tanto el techo habría sido superior, o hay un techo de mejora que trabajó lo suficientemente bien a pesar del accidente para llegar a su 100% y de aquí ya no subes más. te voy a hacer una pregunta para ver si Vale. llegamos a una cierta solución. ¿En qué etapa has dicho que ocurrió este pasaje del Tour, más o Fue en la, menos? en la segunda semana, fue, a mitad de la segunda semana, si no me Segunda equivoco. semana, vale, de acuerdo. O sea que Vingegaard interpretó sus mejores datos de su carrera ocurridos en la segunda semana del Tour de Francia, Correcto. ¿vale? Eso es al menos lo que compartió la prensa, ¿eh? Yo, preparador físico, te puedo decir que a lo mejor, si no hubiera tenido el accidente, hubiéramos visto esos mejores datos en la última semana. Con la Es, fatiga acarreada. bueno, claro, es que al final, cuando un deportista como Vingegaard tiene que preparar el Tour de Francia, por simplificarlo, en 3 meses, Ujú. una de las cosas que me asaltan es cuál es la consistencia o la durabilidad en el tiempo de esas adaptaciones que ha conseguido en 3 meses. Al final, cuando tienes que comprimir tanto el entrenamiento y tienes Ujú. que priorizar el máximo aumento en tu curva de mejora en solo 3 meses, cuando eso generalmente se suele hacer en 6 meses, tienes que aplicar un tipo de entrenamiento con más intensidad para generar mejoras más a corto plazo. Es decir, porque tienes que estar en forma antes, con lo cual tienes que
priorizar y dar más caña al entrenamiento, pues, bueno, lo digo muy coloquialmente, pero tienes Sí, que trabajar muy intenso para ganar, para mejorar más en el corto plazo. Eso generalmente te da un resultado, una mejora de forma física en el corto plazo, pero no tanto en el largo plazo. Y probablemente haga que tengas menos consistencia en el rendimiento en lo que se llama la durabilidad claro. o resistencia a la fatiga, se puede llamar de diferentes maneras, pero últimamente en el ámbito del entrenamiento a eso se llama durabilidad. Porque ese tipo de adaptaciones tardan más en adquirirse. Entonces, se necesita más tiempo. Si tú quieres que un corredor tenga un excelente rendimiento en la última hora de etapa, requiere unos entrenamientos específicos de larga duración, con unos tiempos concretos que tarda más en verse resultados. Eso hace que ese Vingegaard a lo mejor no haya podido priorizar tanto ese tipo de entrenamiento en esos 3 meses, de los cuales un tiempo ya, esos 3 meses fue el tiempo que pasa desde el accidente hasta el Tour de Francia, con lo cual esos 3 meses realmente de entrenamiento a lo mejor fueron dos, porque las primeras semanas estuvo en el hospital ingresado. Y los primeros entrenamientos que hizo serían a muy baja intensidad cuando comenzó. Entonces, hablamos de un periodo de tiempo muy, muy pequeño y eso probablemente, en mi opinión, le penalizó seguro, seguro en la última semana del Tour de Francia. Con lo cual, si hubiera tenido más consistencia, un entrenamiento que le hubiera permitido ganar más consistencia en sus adaptaciones, yo abogo porque esa situación de carreras de haberse dado hubiera ocurrido en la última semana del Tour de Francia y probablemente hubiéramos visto un Tour de Francia un poquito diferente. A lo Mm. mejor hubiera ganado Pogačar, puede ser que sí, porque realmente podrían haber estado muy igualados, ¿no? Pero el mejor Vingegaard de la historia en la segunda semana de carrera, bueno, puede ser. Pero si hubieran entrenado con más plazo para el Tour de Francia, a lo mejor ese rendimiento hubiera ocurrido en la última semana y ahí Vingegaard hubiera podido decir más cosas en cuanto a la general. Lo que comentas tiene mucho sentido porque, de hecho, cuando claramente el duelo en el pasado Tour de Francia se decantó en favor de Pogačar fue en la última semana cuando Vingegaard claramente se desinfló. O sea, pudo más o menos estar en la pelea con Pogačar las dos primeras semanas, que Mm. lo tenía menos de 2 minutos en todo momento, estaba ahí y siempre había la esperanza de, si va un poco a más, quizás le puede dar un vuelco a la carrera, pero fue claramente en la tercera semana cuando se desinfló y estuvo muy por debajo del nivel de Pogačar. O sea, las dos primeras semanas vimos un Vingegaard que estaba con Tadej, estaba cerca de Tadej, estaba con él, luchando Mm. cuerpo a cuerpo, y en la última semana se hallaba con Evenepoel, que era el tercer corredor Mm. del Tour de Francia, que fue tercero. O sea, vimos una decaída clara en el rendimiento de Vingegaard en la última semana. Algo que también es equiparable a lo que sucedió en el Tour anterior cuando Pogačar llegó a la carrera francesa sufriendo en la Lieja una lesión, se rompió el escafoides y también esa sensación de desinflarse pasó en la misma semana. Las dos primeras estuvieron Vingegaard y Pogačar al mismo nivel y la última vimos cómo explotaba en el Col de la Loze perdiendo 7 minutos. Eso sucedía en la Correcto. última semana. O sea que los dos corredores cada uno con sus contratiempos, pero preparando el Tour de Francia en muy poco tiempo, lo que los pasó, el patrón es el mismo. 2 semanas donde más o menos están al nivel que seguramente hubiesen alcanzado sin esa lesión y la última semana ambos ciclistas se desinflaban demostrando esto que estabas explicando, que los cimientos no eran lo suficientemente sólidos para aguantar 3 semanas. Es una forma simplificada de decirlo, pero muy entendible para la gente, si me Sí, permite la esto es palabra, importante. entendible, efectivamente. Es cierto que hablamos de corredores donde realmente la diferencia la marcan en su durabilidad. Mira, Marc, si tú coges a un deportista amateur muy bueno y un profesional muy bueno, de los que ganan carreras World Tour, y probablemente en 20 minutos pueden tener valores parecidos, en 20 minutos de esfuerzo. La diferencia ocurre sobre todo cuando esos 20 minutos de esfuerzo los colocas después de 4 horas de bicicleta. Ahí es donde un World Tour tiene más rendimiento que un Conti, por ejemplo, o que un amateur de buen nivel. Es decir, es en la repetitividad de ese esfuerzo después de una fatiga acusada, después de 3, 4, 5 horas de Vale. etapa. ¿Vale? Eh, Aún así, estos grandes capos, estos grandes corredores como Vingegaard o Tadej, cuando tienen que mejorar la forma física en muy poco tiempo, no pueden tener el volumen de entrenamiento adecuado para ello, tienen que priorizar la intensidad para ganar rendimiento en el corto plazo y efectivamente pues penalizan dentro de su excelentísimo nivel, pero también penalizan en esa parte final de la carrera que es al final
donde se juega el tiempo de la clasificación general y es donde realmente se marcan las diferencias importantes. En todo caso, además, si te fijas por los dos perfiles, yo como preparador físico me fijo en los dos perfiles de los corredores. Y por un lado, es verdad que la mentalidad de Pogačar en carrera es como más agresiva, ¿no? Y siempre juega como Sí, más al ataque y tal. sí, Pero yo creo, sin tener sus valores, pero intuyo que Pogačar tiene un poquito más de capacidad anaeróbica y se ve un poquito en esa capacidad de demarraje, de cambio de ritmo, que aunque Vingegaard es muy bueno, Pogačar creo que tiene un puntito más de explosividad cuando ataca y siempre a sí, Vingegaard se le ve con más dificultad para cerrar el hueco, ¿no? sí, sí, Incluso cuando a ver, luego lo acaba cerrando y a veces ha acabado superando luego a Pogačar. sí, Pero en ese proceso de acercarse a Pogačar, a Vingegaard le cuesta un poquito más. Eso denota que Vingegaard es más un corredor a la vieja usanza, escalador, más resistente, más de gran fondo. sí, Y yo creo que ahí, en esta batalla del 25, que ojalá veamos en el Tour de Francia, ahí hay que unir un poquito, habría que unir un poquito el conocimiento de la fisiología de cada corredor, ligarlo con la estrategia de carrera. Es decir, Vingegaard lo tiene un poco más complicado, creo yo, sobre esta premisa que acabo de exponer de más explosividad de uno y más fondo de otro. Quizá le costará un poquito más dejar a Pogačar a cambios de ritmo secos o a cambios de ritmo muy explosivos. Quizás mm, la estrategia pasaría más por establecer un ritmo de carrera muy elevado pero sostenido para de alguna forma intentar asfixiar un poco a Pogačar, si eso fuera posible, y restarle esa capacidad de explosividad que si Pogačar no la tiene, ahí sí que puede verse el momento de dificultad. Pero eso ya entra un poco de la estrategia de los sí. gregarios, de la dinámica de carrera. Pero sí que a través de la diferencia fisiológica de cada corredor se pueden establecer desde los respectivos equipos cómo un poco hacer daño al rival, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente había sucedido en este duelo Pogačar-Vingegaard. Mm, De hecho, ambos corredores en entrevistas independientes habían clarificado que Pogačar asumía que donde él mejor se sentía son en puertos de 20 minutos, mm. los de un Lombardía, por ejemplo, Ahí es puertos... imbatible, ahí Ahí es es imbatible. imbatible. Mientras Vingegaard había dejado muy claro que los puertos que a él le agradaban eran los de una hora de esfuerzo o más. Además, si podía ser a mucha altura y con desnivel encadenado, ahí sí que Mm, se sentía como pez en el agua. Esta era lo que sucedía en los duelos tradicionales y si ponemos un poquito la lupa en los enfrentamientos directos, incluso en los Tours de Francia, donde Vingegaard batió a Pogačar en puertos cortos, en puertos más explosivos de 20-30 minutos, sobre todo en jornadas unipuertos sin un encadenamiento y una dureza previa a la ascensión final, Vingegaard pasaba muchos apuros para seguir los cambios de ritmo de Pogačar, incluso le había llegado a soltar muchas veces. En los Tours que ganó Vingegaard me estoy refiriendo, ¿eh? mm. En cambio, por contrapartida, tanto en los Tours que ganó, no en el último, pero en los Tours que ganó Pogačar previamente o los que ganó Jonas Vingegaard, siempre estaba claro cuál era el terreno donde Vingegaard, creo que era el único punto débil, entre comillas, donde Vingegaard podía poner contra las cuerdas a Pogačar. Y si hacemos una recapitulación de puertos donde Vingegaard había superado a Pogačar, siempre se repetía el mismo tipo de ascensión. La primera vez que sufrió Pogačar ante Vingegaard fue en el Mont Ventoux en el Tour del 21. Sí, sí. Se repetía al año siguiente en el Granón, un día que se subía Telegraph, Galibier y Granón, puertos a gran altura, desnivel acumulado y ascensiones de más de una hora. Y en el siguiente tour, en el 24, cuando explotaba Bing Pogachar, era en el Col de la Los, un puerto de más de una hora de ascensión a mucha altura con mucho desnivel previo. Se repetían estos patrones. En puertos más cortos era un anaeróbico, como comentas, Pogachar, quien tenía la sartén para el mango, y en ascensiones más largas, con desnivel acumulado, allí era donde tradicionalmente siempre había sido superior Mm. Vingegaard. En este 2024 pasado, el gran cambio fue que Pogachar pasó a superar los puertos largos muy bien. Mira, Vingegaard, para poner un poquito de cifras a lo que estás comentando tú, Vingegaard es un ciclista que un puerto lo puede subir a 6,5, 6,7, 6,8 vatios kilo sostenido muchísimo tiempo y ahí es donde, incluso llegando a 7 vatios kilo, puede llegar a poner contra las cuerdas a un deportista como Pogačar, ¿eh? Hablo de cifras que pueden ser aproximadas, que a veces las tome como totalmente precisas, ¿vale? Pero Mm. evidentemente este tipo de corredores
están a 6, y muchos vatios kilo en esos puertos de Francia. La dificultad es cuando de repente arranca Pogačar a 9 vatios kilo y está 2 minutos a esa potencia. Al final, el que Vingegaard tenga que acelerar de esos 6,5, 6,7 e intentar pues también a esos 9 vatios kilo es donde hace daño a Vingegaard, que es un corredor fisiológicamente más adaptado para esfuerzos sostenidos y no tan adaptado para esos esfuerzos explosivos, donde ahí sí que es muy consistente Pogačar. De todos modos, ligado a la pregunta que decías del margen de mejora, es una intuición porque nadie tiene una bola de cristal en esto, no hay una ecuación, un algoritmo que te diga exactamente la durabilidad de la carrera de un corredor. Hay demasiados factores Factores. que influyen en el ecosistema de Mm. un corredor, pero mi reflexión es que Vingegaard, aun siendo 2 años superior, creo que está nivelado en cuanto al margen de mejora con Pogačar, porque de alguna forma saltó Mm. a la escena mediática y a Más la escena tarde. del más alto nivel, al menos un par de temporadas después de Sí, lo que hizo Pogačar, que sí, ya previo a pandemia ya sabíamos que era Pogačar. sí, Ya había dado pinceladas en grandes vueltas de sí. victorias y grandes rendimientos. Entonces yo creo que Pogačar, perdón, Vingegaard, aun siendo un poquito mayor, 2 años o mayor, ha tenido 2 años menos, por lo menos, de exigencia, de exposición y al final de presión en el alto nivel, a nivel mental y a nivel físico. Entonces Esto es ahí un muy creo buen que, creo apunte, ¿eh? que, creo Es que muy buen apunte. iguala un poco ahí las fuerzas en ese sentido. Rendimientomente hablando, digamos, Sí, sí, sí. están en la misma edad. Aunque Mm. biológicamente no tengan la misma edad, biológicamente dentro del mundo del ciclismo pueden tener la misma edad. Es la idea, es la idea. Eso es una lectura interesante y de hecho, si esto lo comparamos, por ejemplo, con otros corredores, como ¿cuántos ciclistas hay de 35 años que tengan la capacidad actualmente en este ciclismo en 2025 de estar arrasando? Me dirías ninguno, solamente hay uno, que es Primo Roglic. Y Primo Roglic a gran escala es un poco lo que le Mm. sucede a Vingegaard, que entró a la gran escena del ciclismo más tarde porque venía de otro deporte y no estaba tan quemado como un ciclista de su misma edad que desde los 18 años estaba compitiendo como profesional. Pues un poco por aquí, ¿no? Puede ir el tema con Vingegaard. Aquí podemos abrir un melón y estar hablando 2 horas, Marc. Pero fíjate que son carreras un poco tardías en el alto rendimiento del ciclismo, Vingegaard y Roglic. Y te voy a dar un apunte más. Ahí. Son deportistas europeos, nórdicos y centroeuropeos, digamos, en el caso de Roglic y de ¿Y qué quieres Vingegaard. decir con eso? Yo creo que también eso con el carácter es un aspecto que suma en cuanto a cultura, mentalidad, eh, perseverancia, constancia. Mm, Es decir, y esto hay gente que no puede rebatir, pero yo en mi experiencia como entrenador y probador físico he visto casos de deportistas con grandes talentos y a veces depende del país o de la zona geográfica en la que vivas, pues vives en países donde digamos sí, que se tiene a nivel cultural, pues quizás un poco menos de perseverancia en las cosas, ¿no? O sí, de, sí, o- sí, o de sí. constancia, ¿no? Menos metódicos, sí, sí, sí. Exactamente. Más relajados. Y eso pues también puede ayudar. Es Sí, decir, todos tenemos un poco el estereotipo de que el alemán es pues, cuadriculado, sí, perseverante, tal. Y eso para algunas cosas no es positivo, pero para otras lo es. sí. Y al final, tener una mentalidad alemana, como yo digo, en según qué caso, alemana, pero puede ser sueca, puede ser, Sí, sí, puede sí, sí, sí. ser eh, eh, Sí, centro-nor-europea. exactamente, exacto. No Como tan gente, mediterránea. eso es, como gente muy estructurada y muy perseverante, ¿no? Sí, 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 sí. Y muy disciplinada al final. Eso Sí. también es un push positivo que puede ayudar a alargar una carrera deportiva. Pero aquí equiparas, por ejemplo, para poner nombre propio a las cosas, equiparas la mentalidad danesa, que es, al menos bajo mi punto de vista, es parecida a una alemana, es bastante cuadrada, a una mentalidad más eslovena, que no sé si es más eslava o más balcánica. O sea, claro, Disciplina, o sea, disciplina, países del este, súper estructurados, súper... ¿ves unos hábitos parecidos aunque uno sea danés y el otro esloveno, A cada ver, uno? primero tiene que haber ambición por ganar.
Eso es lo primero. Yo es lo que veo mucho en los eslovenos, más eslavos, que tienen una capacidad de sufrimiento y de morir encima de la Claro, bici como pocos otros. pero si a la ambición le pones orden y le pones perseverancia, claro, yo creo que es mejor que si la ambición de repente sale el sol y se te diluye un poco, porque quieres ir a la playa, ¿no? Entonces, la ambición es un poco diluida en algunos casos. Ahora, si en la ambición le pones además unos hábitos estructurados, ordenados y perseverantes, pues la combinación es estratosférica. En cuanto al rendimiento, un poco esto es con los todos que tenemos, porque tampoco tenemos las gráficas de potencia de uno y del otro para, Mm. para analizarlo, pero es un poquito esto el análisis de Vingegaard Pogačar para este 2025. En este vídeo centrándonos un poquito más en tema Vingegaard. ¿Hay algún aspecto más que quieras subrayar del Vingegaard que podemos ver este año? ¿Algún comentario? A ver, hay un aspecto que, por ejemplo, me gustaría subrayar, que un perfil como el de Vingegaard, un perfil escalador muy resistente, seguramente de muchísima fibra de contracción lenta, un poco el lenguaje que usamos los entrenadores en cuando queremos definir la calidad muscular de un deportista. Este tipo de deportistas tiene un difícil desplazamiento hacia un perfil más explosivo. Es decir, alguien que es muy resistente difícilmente lo puedes hacer más explosivo. Es decir, un corredor de maratón, por poner un ejemplo de un deporte paralelo, el atletismo, difícilmente lo vas a reconvertir a que corra un 10.000 o un Mm, 5.000. En cambio, un corredor de 5.000 o 10.000 lo puedes reconvertir mm. a correr maratón. Es decir, el paso, por simplificarlo mucho, el paso de ser muy resistente a ser explosivo es complicado. El paso de ser explosivo a ser resistente es más factible fisiológicamente Sí, hablando. Sí, 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 ¿ves? No sé. totalmente. Lo que quiere decir que Vingegaard, en cuanto a la explosividad, en cuanto a que veamos un Vingegaard que ahora arranque a 150 vatios más, es complicado. Es decir, que Vingegaard lo que debería hacer es potenciar aún más sus cualidades de corredor Correcto, escalador y de corredor correcto. de asfixiar al rival con ritmos sostenidos y elevados. El Tour de Francia, si lo quiere volver a ganar, debe dar, yo creo, y como tú también lo comentabas, estoy totalmente de acuerdo, un paso hacia adelante en su terreno, en su punto fuerte, que son las ascensiones largas, altura, puertos encadenados. Ahí, para mí, su capacidad de ganar el Tour de Francia viene de su posibilidad de dar un pasito más hacia adelante y ahí sí que para mí se le abriría el escenario de volver a batir nuevamente a un Pogačar que está a un nivel inconmensurable Claro. actualmente. Bueno, Miguel Ángel, pues aquí tenéis en la descripción la página web de su compañía. Os animo a que le echéis un vistazo y nos vemos por aquí en el canal. Muchas gracias nuevamente por aparecer en un vídeo del sello ciclista. Un abrazo, Miguel Ángel. Sí, saludos. Hasta Chao. luego. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?